Bueno, hermanos, antes de comenzar, quisiera pedirles que busquen sus Biblias, si es que aún no lo han hecho, para que en el momento de leer podamos leer juntos, porque como dije antes, esa es una gran bendición que tenemos, ¿no? Ahora, a través de este medio, ¿no? Que podemos leer juntos, ¿no? Es una gran bendición que el Señor nos concede. Eh, bueno, para mí es una alegría, es un gozo poder estar compartiendo la palabra, es un privilegio, un honor, ¿no? Y, y es mi deseo, es mi oración que esta palabra de hoy sea de bendición para sus vidas y que sea el Señor hablando en nuestros corazones, ¿no? Bueno, como ya saben, hemos comenzado esta serie, ¿no? En la primera carta de Pedro, y hemos estado viendo los primeros versículos del 1 al 5, y hoy con la ayuda del Señor vamos a estar viendo desde el versículo 6 al 9. Así que, sin más, hermanos, oremos al Señor para pedir de su guía y de su dirección. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por las escrituras. Gracias porque nos has dejado esta hermosa carta que es Primera de Pedro, por medio de la cual tú nos muestras que en nuestra vida como cristianos hay esperanza. Hay una esperanza viva que encontramos en Cristo, como hemos visto en los versículos que ya hemos estudiado anteriormente. Gracias, Dios, porque nos recuerdas esto. Señor, te ruego y que nos ayudes, que nos ilumines para poder ser edificados por tu palabra. Señor, te doy gracias por poder estar compartiendo tu palabra a la iglesia y a aquellas personas que no son de la iglesia, pero que quizás van a ver o van a escuchar este mensaje. Gracias, Señor, por la manera en que tú impactas nuestras vidas. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo esté guiando mis palabras y que, como dije al principio, seas tú hablando a nuestras vidas y que toda la gloria sea para Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, eh, como, como les decía, vamos a ver eh, los versículos del 6 al 9. Así que vamos a nuestro texto de hoy, que como les dije está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Leamos juntos, hermanos. Espero que ya lo tengan. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahora entramos a nuestro texto de hoy, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien, hermanos, entonces este es el texto que vamos a estar viendo en la mañana de hoy.
¿Qué es lo que vamos a ver concretamente en este texto? ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver? Bien, vamos a ver 3 puntos. Las aflicciones de esta vida, el propósito de las pruebas y la meta de nuestra fe. Esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana. Bien, nuestro primer punto es las aflicciones de esta vida. El versículo 6 comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Bien, y para entrar un poco en contexto, para entender cuál era la causa de la alegría de estos hermanos, hagamos un muy breve repaso de lo que Pedro anteriormente les estaba diciendo. Pedro comienza diciendo desde el versículo 3 en adelante que el creyente tiene una esperanza viva, una esperanza verdadera, una esperanza que está en la salvación que recibimos de parte de Dios en el momento en que creemos en Cristo, ¿no? Esa herencia que recibiremos en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Esa es la esperanza viva que tiene todo cristiano. Y este es un tema que, como ya hemos visto, sobresale en esta carta, ¿no?, de Primera de Pedro. El versículo 5 nos dice que el Señor nos protege. Él cuida de los suyos hasta el final, ¿no? De hecho, el Señor mismo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que, si verdaderamente sos un hijo de Dios, podés estar seguro de que Dios cuida de vos. Él va a estar con vos todos los días hasta el fin, cada día que tengas acá en la tierra. Pero después te espera toda una eternidad a su lado, ¿no? Y esto es motivo de alegría, es motivo de gozo para el cristiano. Por eso comienza diciendo el versículo 6 de esta manera, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis. Ahora, esto no significa que la vida del cristiano va a ser fácil, ¿no? Si miramos para atrás, si miramos el mismo versículo 5, nos presupone que no va a ser fácil, que va a haber dificultades, que va a haber pruebas y que no vamos a poder solos. Es por eso que Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios, somos protegidos por Dios, porque de otra manera estas palabras no tendrían sentido, ¿sí? Pedro acá en el versículo 6 nos está diciendo algunas cosas importantes, hermanos. Por un lado, Pedro dice que somos, que como cristianos vamos a padecer aflicciones. Pedro no está diciendo que si estamos en Cristo no vamos a poder tener o no vamos a tener preocupaciones, no vamos a tener que preocuparnos, por ejemplo, por cómo hacer para llegar a fin de mes, o que ya no vamos a tener problemas de salud, ¿no? Pedro no está diciendo eso. Pedro no está diciendo que no vamos a tener problemas, ¿no? Pedro de ninguna manera está diciendo eso. Pedro está diciendo que en nuestra vida va a haber aflicciones. Pero también Pedro nos está diciendo algo que es esperanzador. Y es que las pruebas solo serán por un poco de tiempo, nos dice, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Es algo que nos reconforta. Es algo que nos da esperanza, ¿no? Nuestras aflicciones no van a ser eternas. No serán para siempre. Serán por un poco de tiempo. Porque después de esto nos espera toda una eternidad sin sufrimiento, sin dolor. Nos espera una felicidad eterna junto a nuestro Dios. Ahora, ni ustedes ni yo podemos saber cuánto es un poco de tiempo, ¿no? Quizás pueden ser muchos años. Ahora, si comparamos, ¿qué son
por ejemplo, 100 años comparados con una eternidad gloriosa con Jesús. ¿Qué son 100 años? Y quizás vos me podés decir, sí, Manuel, pero vos no sabes lo que yo estoy pasando, ¿no? Las dificultades que estoy pasando durante 2 o 3 años hace que ya estoy pasando situaciones muy difíciles. Hermanos, de ninguna manera estoy diciendo que debemos dejar de ser sensibles a nuestro dolor o el dolor de los demás. Claro que no. Sea lo que sea que estemos pasando por causa de nuestra fe en Cristo, tal vez estás siendo rechazado por tus compañeros en el trabajo o en la escuela, o por tus familiares, o tenés una aflicción por una enfermedad que es incurable, no tiene cura, o estás sufriendo por el abandono. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que esa prueba, esa aflicción es solo por un tiempo. Hermano, vos y yo podemos tener gozo en medio de las pruebas, porque en medio de las pruebas Dios es quien nos guarda. Él cuida de nosotros. Podemos tener gozo porque entendemos que nada de lo que pasa acá en la tierra nos puede separar del amor de Dios. Podemos tener gozo porque está reservado para nosotros algo mucho mejor en los cielos. Podemos tener gozo porque tenemos una esperanza viva de la que nos habla el apóstol Pedro. Y esa esperanza es que nuestro Señor Jesucristo, Él es esa esperanza, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y es una esperanza viva porque Él resucitó. Él no está muerto. Y eso nos da la certeza de que un día vamos a resucitar juntamente con Cristo para pasar toda una eternidad con Él. Hermanos, ¿alguna vez pudieron ver esta película Volver al Futuro? Sí, ya sé, es una película algo viejita, pero seguramente muchos de ustedes han podido verla. De alguna manera Pedro acá los está llevando al futuro, donde al final todo termine bien. Dios desde la eternidad ya ha trazado cada uno de nuestros caminos. Cada una de nuestras vidas ya ha sido trazada por Dios desde la eternidad. Y cada una de nuestras vidas tiene el mismo punto de llegada. Esa gloria junto con Cristo, ¿no? Y Pedro les recuerda esto a estos hermanos y los anima de esta manera. Pero también estas palabras son de ánimo para nuestra vida. Hermanos, hoy a causa de esta cuarentena que estamos viviendo, estamos padeciendo de distintas maneras, ¿no? Estamos padeciendo por causa del encierro, el aislamiento, la pérdida del trabajo, porque esto también afecta a nuestra economía. Hermanos, la Biblia no nos dice que si estamos en Cristo, nuestros problemas van a desaparecer. Y si no, miremos el ejemplo de estos hermanos a los que Pedro les está escribiendo, ¿no? Veamos la vida del apóstol Pablo, ¿no? Este fiel hombre de Dios. Él no se convirtió al Señor y toda su vida después de eso fue fácil y sin problemas, ¿no? Podemos ver a lo largo de la historia bíblica que hay muchos ejemplos de hombres que han sufrido por causa del Evangelio. Ahora, ¿cómo hacían ellos para seguir adelante? Para seguir firmes, para no desmayar. En medio de las pruebas, ellos miraban al futuro. Ellos tenían su mirada puesta en el futuro. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que tengo que vivir pensando en mañana? No. ¿Que tengo que vivir pensando en lo que va a pasar de acá a algunos años? Tampoco.
Esto significa que tenemos que poner nuestra mirada en ese futuro eterno, en ese futuro glorioso que tenemos en Cristo, en el mañana eterno y no en el mañana temporal. Hermanos, aunque las aflicciones, el sufrimiento nos rodean, no es algo que queremos experimentar naturalmente, ¿no? Si ustedes son como yo, y creo que sí, si hay alguna manera de evitarlo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso pase, ¿no? Sin ir más lejos, ¿cuántas veces hemos postergado, por ejemplo, una visita al dentista solamente para evitar un poco el dolor, ¿no? O al menos para postergarlo un poco. El sufrimiento no es solo ser quemado en la hoguera o perder la cabeza a mano de espada. Sufrir también es, como decía antes, ¿no? Cuando alguien se burla de vos por tu fe, o cuando tu familia y tus amigos te rechazan porque seguís a Cristo, ¿no? Para algunas personas el sufrimiento llega por medio de una enfermedad, o por la pérdida de un ser querido, o por la pérdida de posesiones, ¿no? Como en la vida de Job. Ahora, de una cosa podemos estar seguros, ¿no? Porque lo vemos en el mundo y lo vemos a lo largo de la historia bíblica, y es que nadie está exento del sufrimiento, ni siquiera los cristianos, menos aún, ¿no? Menos aún los cristianos. La Escritura nos dice lo contrario, ¿no? En ningún lugar de la Biblia Dios nos promete que si lo seguimos no vamos a experimentar el sufrimiento. Pero veamos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay nada que Dios no pueda usar para nuestro bien y para cumplir con sus propósitos. Es muy importante que siempre tengamos esto en mente, ¿no? Hermanos, seguir a Cristo no es fácil, pero tenemos muchas promesas de parte de Dios que nos consuelan, que nos confortan. Una de esas promesas es que Él va a estar con nosotros siempre. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestros sufrimientos, sabe por lo que estamos pasando y además lo experimentó en carne propia, ¿no? Ahora, vos te podés preguntar, ¿por qué el sufrimiento en la vida del cristiano? ¿Por qué Dios, en su soberanía, no acaba con nuestros padecimientos, con nuestras aflicciones? ¿Hay un propósito para nuestro sufrimiento? ¿Será que Dios verdaderamente me ama? Preguntas tan comunes, ¿no? Pero a su vez tan profundas. Lo primero que quiero decirte es que Dios sí te ama y te ama mucho. De hecho, Él lo ha demostrado a través del sacrificio de Cristo en la cruz para nuestra salvación. El Señor tiene un propósito para cada una de las cosas que Él permite en nuestras vidas. Y ya vamos a hablar de eso en un momento. Ahora, ¿por qué el sufrimiento en la vida del cristiano? ¿Por qué Dios en su soberanía no acaba con nuestros padecimientos, con nuestras aflicciones? Bien, lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios justo. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva, todo era perfecto. No existía el sufrimiento. No habían aflicciones en ese entonces.
Ahora, por medio de la desobediencia de Adán y Eva, es que entra el pecado al mundo y como consecuencia ahora tiene lugar el sufrimiento y la muerte. El sufrimiento, la muerte, la lucha contra el pecado son consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Pero Dios también es infinito en bondad y es infinito en misericordia. Dios no disfruta de vernos sufrir, de vernos padecer con todas estas cosas, sino que por el contrario, Él anhela, Él desea que nuestro sufrimiento acabe. Y es por eso que desde la eternidad Dios ya tenía un plan redentor a través de su Hijo, ¿no? El Señor Jesucristo. Entonces, vamos a pasar por distintas pruebas, distintas aflicciones, pero nada escapa al plan de Dios para nuestra salvación. Hay esperanza, encontramos salvación eterna y perdón eterno en Cristo. El Señor les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, ¿hay algún propósito en nuestro sufrimiento? Y esta pregunta nos lleva a nuestro punto número 2, ¿no? El propósito de las pruebas. Dios no permite el sufrimiento por casualidad, ¿no? O porque está enojado con nosotros. No, hermano. El sufrimiento es parte de la condición humana, como lo expliqué antes. Sin embargo, el Señor sabe disponerlo para nuestro bien, como leíamos en Romanos 8:28, ¿no? Pero también para su gloria. El versículo 7 de nuestro texto dice cuál es el propósito de las pruebas. Leámoslo juntos, por favor. Versículo 7 del capítulo 1 de Primera de Pedro, nuestro texto de hoy, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, lo primero, de nuevo acá vemos que nuestra fe va a ser sometida ¿a qué? Va a ser sometida a prueba, ¿no? Va a ser sometida a prueba. Bien, una prueba, un examen del colegio, ¿qué es lo que nos permite ver? Nos deja ver cuánto es lo que hemos aprendido, ¿no? Ahora, ¿creen que Dios no sabe cómo es nuestra fe o cómo está nuestra fe? Claro que sí, claro que sí. Él conoce todas las cosas. Entonces, ¿por qué las pruebas? La respuesta es que nuestra fe es probada porque a diferencia de Dios, nosotros no sabemos cuánta o qué tipo de fe tenemos. ¿Cómo es nuestra fe? No lo sabemos. El propósito de las pruebas es mostrarnos cómo está nuestra fe. Y esto es lo que nos sirve para poder crecer en esta fe, para poder crecer en santidad también, para ser cada vez más conformados a imagen de Cristo. Por ejemplo, podemos decir ser personas muy perdonadoras, ¿no? Vamos a decir ser personas muy perdonadoras. Esto es algo que la Escritura nos manda, ¿no? Debemos perdonar de la misma manera que hemos sido perdonados por Dios en Cristo. Debemos ser personas perdonadoras, debemos ser prontos para el perdón. Ahora, ¿cómo podemos saber si esto es así verdaderamente en nuestra vida? Si no pasamos por distintas situaciones en las que hayamos sido ofendidos de alguna manera y en las que requiera poner en práctica el perdón, ¿no? Es
imposible. De otra manera no vamos a saber qué tan perdonadores somos, qué tan rápidos somos para soltar el perdón y cuánto necesitamos crecer en esto. De la misma manera podemos decir ser muy pacientes hasta que pasa algo que nos deja ver lo que hay en nuestro corazón y de nuevo, ¿creen que Dios no conoce en qué nivel de la escala está nuestra paciencia? Dios lo sabe, ¿no? Él sabe todas las cosas. Pero esto me ayuda a mí a ver cómo estoy. De la misma manera que pasa con nuestra fe. Necesita ser probada para ser perfeccionada. Pedro acá compara nuestra fe con el oro. Y dice, la fe se prueba con el fuego, al igual que el oro. La fe es más preciosa que el oro. El oro es un metal precioso, ¿no? Pero la fe es mucho más preciosa que el oro. El oro es duradero, pero algún día perecerá. Lo que no perecerá, hermanos, es nuestra fe. ¿Saben? Se necesitan temperaturas de más de 500 grados centígrados para que el oro se funda, ¿no? Y las impurezas puedan ser destruidas y puedan ser quitadas, ¿no? Hermanos, de alguna manera vamos a ser sometidos a altas temperaturas para que nuestra fe sea probada. Y es a través de nuestra fe también que glorificamos a Dios. Veamos la fe de los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan de estos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Este relato que encontramos en el capítulo 3 del libro de Daniel. ¿Qué es lo que pasa? El rey Nabucodonosor manda a hacer una estatua de oro gigante y les manda a decir a todos que se inclinen ante esta estatua, cuando escuchen el sonido de las trompetas, de los tambores y de toda una serie de instrumentos. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros no nos inclinamos ante estatuas. Y lo que pasó es que ellos realmente fueron probados y pasados literalmente por el fuego. El rey Nabucodonosor se enojó tanto que mandó a calentar 7 veces más el horno y los echó en el horno. Y de repente él pregunta, ¿qué no habíamos echado 3? Ahí se ve como 4 siluetas, ¿no? Caminando dentro del horno. Entonces él les grita para saber si le escuchaban, si podían oírlo. Y ellos salen del horno sin que se les hubiera quemado ni siquiera un pelo. La prueba de nuestra fe, si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesús regrese. Ahora, ¿cómo termina este relato? No termina diciendo, miren qué fuertes son ellos, miren cómo resistieron el fuego. No, no termina así. Nabucodonosor termina diciendo, el Dios de ellos les rescató. Alaben a su Dios, porque su Dios es real. Su Dios es real. Ser fiel a Dios cuando las cosas están fáciles o está todo bien, es fácil, ¿no? Pero serle fiel en las dificultades es algo diferente, ¿no? Las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar nuestra genuina, nuestra verdadera fe. Ahora, yo te pregunto, ¿la gente que te rodea puede dar gloria a Dios por ver que tu esperanza está en Cristo y no en las circunstancias? ¿La gente que te rodea puede dar gloria a Dios por ver que tu esperanza está en Cristo y no en las circunstancias? Quiera Dios, hermanos, que nuestra fe pueda ser hallada, ¿no? Digna de aprobación, gloria y honor, como nos dice acá el versículo, ¿no? Hermanos, las pruebas no son para destruirnos. Después de que el Señor les advierte, como mencionaba hace un momento,
les advierte a sus discípulos de que en el mundo tendrán aflicción, Él continúa diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el versículo 5, que veíamos el domingo pasado, vemos que el Señor también nos protege. Así que podemos descansar en la verdad de que el fuego de la prueba no ha venido para destruir nuestra fe, sino para purificarla. Así como el oro es refinado por el fuego, es a través de las pruebas que nuestra fe es fortalecida. Cada adversidad que Dios permite es necesaria para lograr un propósito específico en nuestra vida. El Señor nos conoce y ve dónde necesitamos corrección o crecimiento espiritual para llegar a ser más semejantes a Cristo. Nada en nuestra vida ocurre por azar o sin sentido. Incluso cuando no entendamos lo que el Señor esté haciendo, podemos confiar en que Él usará nuestras pruebas para hacernos más como Cristo. Muchas veces las pruebas nos sirven para ver si hay algo en nuestra vida que amamos más que a Dios mismo. Y si hay algo para nosotros más querido que Dios, Él debe apartarlo para que podamos crecer espiritualmente. Las pruebas, las aflicciones de esta vida, también nos dejan ver cuánto necesitamos depender de nuestro Salvador. Cuánta necesidad tenemos de orar, de pedirle a Dios, ¿no? Las pruebas nos muestran también las bendiciones de la obediencia. Cuando obedecemos la voluntad de Dios en medio de una prueba, hermanos, somos grandemente bendecidos por Él. Saben, hermanos, como dije antes, mientras todo esté tranquilo y cómodo, vivimos por los sentidos, en vez de por la fe. Uno de los propósitos de Dios con las pruebas es que nuestra fe sea fortalecida. Al atravesar una prueba, lo que pasa es que los músculos espirituales, es decir, nuestra fe, se ejercita y se fortalecen cada vez más y más, ¿no? Y de esta manera hemos llegado a nuestro último punto, ¿no? La meta de nuestra fe. Versículos 8 y 9. Leamos nuestros versículos 8 y 9, ¿no? Que nos llevan a nuestro último punto, la meta de nuestra fe. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas, ¿no? Pedro reconoce esto en aquellos creyentes, ¿no? Ellos amaban a Jesús sin haberle visto. Pedro tuvo esa gloriosa oportunidad de comer con el Señor, de cenar con Él, de reír con Él, de llorar con Él, de orar con el Señor. Y ellos no. Y el hecho de que no le vean no es un motivo, ¿no?, para que no le amen. El hecho de que en el día de hoy no podamos ver a Cristo físicamente no es un motivo para que no le amemos. El fin de nuestra fe es el regreso del Señor Jesucristo y la salvación de nuestras almas. El estar algún día delante de Él y pasar toda una eternidad a su lado. Esta es nuestra esperanza. Ese es nuestro futuro glorioso, la meta de nuestra fe, la cual esperamos con ansias, ¿no? Nuestros hermanos de aquel tiempo, a pesar de estar encarcelados, a pesar de que sabían que muchos iban a ser asesinados, crucificados, recibieron esta esperanza. Y es la misma esperanza que los cristianos de nuestros días, como vos y como yo, tenemos, ¿no?
y de la cual podemos echar mano ahora mismo en momentos de prueba, en momentos de enfermedad, para permanecer firmes en medio de las pruebas, hermanos. Es necesario ver a Cristo en medio de las pruebas, sabiendo que las aflicciones de este mundo jamás se compararán con la gloria venidera. Qué esperanza, ¿no?, que tenemos, qué esperanza gloriosa. Debemos centrar nuestro corazón en la eternidad. Debemos dejar de pensar en términos del ya y del ahora, de lo que puedo ver y de lo que puedo tocar, ¿no? Y empezar a pensar en aquellas cosas que son eternas, ¿no? Y esto no quiere decir que vamos a descuidar nuestra familia o que vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer a diario, ¿no? Sino que nuestra esperanza, nuestra adoración, nuestra alegría, nuestra felicidad, no viene de lo que podemos ver y tocar, ¿no? El mundo todo el tiempo nos está tentando con esto, ¿no? Y tal vez hoy necesitabas escuchar nuevamente de esta esperanza que hay para el creyente, ¿no? Quizás estás viendo o escuchando esto y aún Cristo no está en tu vida, ¿no? Es mi deseo y es mi oración que tus ojos espirituales sean abiertos para que puedas conocer a Cristo y reconocerlo como el único Señor y Salvador para tu vida. Y así también puedas experimentar esta esperanza que hay en Él, ¿no? A una eternidad gloriosa. Bien, hermanos, tengo algunas aplicaciones prácticas para este mensaje. Y estas aplicaciones son bastante prácticas, ¿no? Hoy vimos que en nuestra vida terrenal hay aflicciones, hay pruebas, pero que las pruebas en nuestra vida, en la vida del creyente, tienen un propósito, ¿no? Un propósito divino. Y vimos cuál es la meta, el fin de nuestra fe, según lo que nos dice el versículo, ¿no? Tengo algunas aplicaciones prácticas para compartirles. En primer lugar, memorizar las promesas de parte del Señor para que resuenen en nuestro corazón en los momentos de prueba, ¿no? Buscar al Señor en oración, pedirle que en su gracia Él nos ayude a seguir creciendo en nuestra fe. Meditar en las cosas que son eternas, meditar en Dios, de quién proviene nuestra salvación. Hermanos, quisiera compartirles ahora el Salmo 23. Salmo 23, voy a leer de la versión de las Américas. Perdón, Salmo 63, versículo 5. Dice: como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho, es decir, cuando en mi cama, me acuerdo de ti, está hablando a Dios, en ti medito durante las vigilias de la noche. Hermanos, cuando la persona no podía dormir, ¿en qué estaba su mente? No estaba en el coronavirus, no estaba en la cuarentena, no estaba en las complicaciones que había tenido en el día. ¿En qué estaba, hermanos? Estaba en Dios, ¿no? Que nuestra esperanza, que nuestra meditación sea en aquel de quien proviene nuestra salvación, la cual es esa meta de nuestra fe, ¿no? Que podamos estar meditando en esa meta de nuestra fe. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por lo que nos permites aprender a través de esta carta de Primera de Pedro. Señor, ayúdanos a ver nuestras aflicciones con una mirada puesta en la eternidad, para que puedan lucir como lo que verdaderamente son, Señor, algo pasajero. Gracias porque un día estaremos con Cristo por toda la eternidad
donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá más llanto, más lágrimas. Y allí no habrá, Señor, la necesidad de ser probados, porque el objeto de nuestra fe estará en medio de nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que tú estés fortaleciendo nuestra fe, que nuestras vidas puedan dar testimonio de una fe verdadera, que no se apoya en las cosas de este mundo, sino que nuestra esperanza está puesta en ti. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, para que sus ojos puedan ser abiertos, Señor, y que puedan gozar de esta esperanza, esta salvación que hay en ti, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Por fe vemos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver.